Fui a buscar el certificado de defunción de mi mujer un martes por la tarde. Era un trámite rutinario. Necesitaba renovar un documento de propiedad en el registro de Valencia. Sabía exactamente dónde estaba la carpeta. Armario de la derecha, segunda balda, ordenada por fecha como todo lo que he organizado en mi vida. La carpeta estaba, pero alguien la había tocado. No era el desorden lo que me lo dijo, era el orden equivocado. Mis documentos van siempre del más antiguo al más reciente, porque así los organizaba Elena y así los he organizado yo los 3 años que llevo haciéndolo solo. Alguien los había devuelto al revés. Un error pequeño, el tipo de error que comete quien revisa papeles con prisa y los devuelve sin saber cómo estaban. Detrás de los documentos de Elena había un sobre de papel manila que no era mío. Lo abrí en el borde de la cama, con la luz naranja de agosto entrando por la ventana del Eixample de Valencia, esa luz que a Elena le gustaba porque decía que hacía la ciudad más amable de lo que es. Eran informes médicos. Mi nombre, mi número de identificación, el membrete del centro de salud donde llevo 22 años yendo al mismo médico. Describían a un hombre con deterioro cognitivo severo, juicio financiero gravemente comprometido, incapacidad progresiva para gestionar patrimonio. Recomendaban tutela legal urgente. Me quedé mirando esos papeles durante un tiempo que no supe calcular. Nunca me habían hecho esas pruebas. Tengo 68 años. Pasé casi 4 décadas como ingeniero civil calculando cuánto peso puede soportar una estructura antes de ceder. Todo tiene un límite. Todo tiene un punto exacto donde lo que aguantaba deja de aguantar. Aprendí a encontrar ese punto antes de que lo encontrara la carga. Elena murió hace 3 años de un fallo cardíaco que no vimos venir. Un miércoles por la mañana, en la cocina, mientras preparaba café. Me dejó el piso del Eixample, la finca de olivos de mi padre fuera de Jaén, los ahorros de 38 años y una carpeta de plástico azul en el armario con copias de todos los informes médicos de la familia. Elena guardaba todo. Yo nunca le vi del todo el sentido, hasta esa tarde de agosto. Mis hijos llevaban meses diciéndome que me notaban diferente. Carlos, el mayor, mencionó en marzo que había olvidado una cita con el cardiólogo. Era verdad, la había olvidado, aunque yo recordaba haberla apuntado y no haberla encontrado después en la agenda. Lucía, la del medio, empezó a llamar con más frecuencia, con esa voz cuidadosa que tienen las personas cuando hablan con alguien a quien consideran frágil. Y Alejandro, el pequeño, el que estudió ingeniería porque me veía trabajar de madrugada sobre los planos y quería entender qué me tenía tan ocupado, empezó a venir los domingos con una regularidad nueva, revisando facturas, preguntando por los extractos bancarios, ofreciéndose a acompañarme a las gestiones. Yo lo interpreté como lo que un padre quiere que sea. Atención, cariño tardío de hijos que estaban demasiado ocupados construyendo sus propias vidas. Me equivoqué. La finca de olivos fuera de Jaén la plantó mi padre en 1971. 4 hectáreas de secano en una ladera con vistas a la sierra, que durante décadas produjeron lo suficiente para cubrir gastos y nada más. Nunca consideré venderla, no por su valor económico, sino porque era el único sitio donde todavía podía ver con claridad la mano de mi padre en algo. Los olivos que plantó, las piedras que movió, el orden de las hileras que diseñó con una lógica que tardé años en entender y que al final era simplemente la lógica de alguien que conocía ese terreno mejor que a sí mismo. Una empresa de energías renovables de Madrid llevaba 2 años intentando comprar tierras en esa zona para un parque solar. La ladera donde está mi finca era exactamente lo que necesitaban. Mis hijos lo sabían antes que yo. Encontré los correos en el ordenador de Alejandro. No los busqué. Me los mostró él mismo sin querer compartiendo pantalla durante una videollamada para enseñarme un documento que necesitaba que revisara, y en la barra de pestañas abierta había el nombre de la empresa. Solo el nombre, pero me quedé con él. Esa noche, desde mi ordenador busqué la empresa y encontré en el registro mercantil los contratos preliminares de compra-venta de terrenos en la zona de Jaén, firmados hace 9 meses, con un representante cuyo apellido reconocí. El mismo apellido que el mío.
Aquella noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina de Valencia con los dos conjuntos de documentos bajo el flexo, el informe médico falsificado y la carpeta azul de Elena, y los puse uno al lado del otro. Los informes falsos describían analíticas de sangre que no cuadraban con las mías reales en ningún valor relevante. Distintos niveles, distintas fechas, distintas conclusiones. Era sofisticado. Alguien había usado mi membrete médico real, mi número de historia clínica real, y había construido encima una versión de mí que yo no reconocía, pero que en papel resultaba completamente creíble. Para fabricar eso necesitabas conocerme. Necesitaba saber qué médico era el mío, en qué centro de salud, qué tipo de formato usaban sus informes, qué tipo de pruebas me hacían habitualmente. Necesitabas acceso a documentos reales míos para copiar el membrete con exactitud. Solo había 3 personas en el mundo con acceso a todo eso. Me quedé mirando la carpeta azul de Elena durante un tiempo largo. Ella había guardado cada informe médico de cada miembro de esta familia durante 30 años. Lo había hecho por amor y por ese instinto suyo de prepararse para lo que no se ve venir. Nunca imaginó que esos mismos documentos se convertirían en la materia prima para fabricar mi deterioro. Y nunca imaginó que guardar las copias reales sería lo que me salvaría. Llamé a un abogado en Valencia el jueves por la mañana. No al abogado de siempre, que conocía a mis hijos de toda la vida. A uno nuevo, recomendado por un compañero de la empresa. Un hombre de unos 50 años, con despacho en la calle Colón y la costumbre de escuchar sin interrumpir. Le puse todo sobre la mesa. Los informes falsos, la carpeta de Elena con los reales, el nombre de la empresa en la pestaña del ordenador de Alejandro. Él hizo el resto. En 2 semanas teníamos el informe de un perito en documentoscopía forense que confirmaba que las firmas del neurólogo habían sido digitalmente extraídas de un documento legítimo y reposicionadas. Teníamos la cadena de correos entre mis hijos y la empresa renovable, obtenida legalmente a través del procedimiento judicial, que demostraba que el acuerdo de venta estaba redactado 9 meses antes de que se presentara la solicitud de tutela. Y teníamos mis analíticas reales, fechadas, selladas, completamente incompatibles con el deterioro que los documentos falsos describían. La vista fue en Zaragoza, lejos de Valencia, donde un juez podría haberme conocido. Eso también lo habían calculado. Entré a esa sala con el traje que me puse en la última junta de obra importante que dirigí. Alejandro estaba sentado al otro lado de la sala. No me miró en toda la vista, ni una vez. La jueza tardó 40 minutos en dictar resolución cautelar. Tutela denegada. Documentos remitidos a Fiscalía por falsedad documental. Cuentas desbloqueadas con efecto inmediato. Cuando los agentes se acercaron a la mesa donde estaban mis hijos, Alejandro se puso de pie solo, sin que nadie se lo pidiera todavía. Un gesto pequeño que me dijo que en algún lugar dentro de él quedaba algo que sabía exactamente lo que había hecho. No fue eso lo que me rompió. Lo que me rompió fue recordar el domingo que lo llevé a Granada para sus pruebas de fútbol. Tenía 14 años y se había quedado dormido en el asiento del copiloto con la cabeza contra la ventanilla. Conducía yo solo, de madrugada, por la A92, y pensé que si pudiera detener el tiempo en algún momento de mi vida, lo detendría en ese. Mi hijo dormido a mi lado, confiando completamente en que yo sabía a dónde íbamos. La finca sigue siendo mía. Un domingo de octubre fui hasta Jaén, aparqué en el camino de tierra que bordea la linde y me quedé dentro del coche un rato largo mirando las hileras de olivos que plantó mi padre. La luz de octubre en esa sierra tiene una calidad distinta a la de Valencia, más fría, más precisa, como si no dejara nada sin iluminar. Salí del coche, caminé entre los olivos hasta llegar al centro de la finca donde mi padre había puesto una piedra grande para sentarse a comer cuando trabajaba solo. Me senté en esa piedra. No sentí lo que esperaba sentir. Había ganado todo lo que se puede ganar en una sala de justicia: la finca, las cuentas, la prueba documental de que mi mente funcionaba exactamente como siempre había funcionado. Pero sentado en la piedra de mi padre, entre los olivos que él plantó y que yo nunca iba a vender, entendí que hay cosas que un juez no puede devolverte. No el dinero, no la tierra.
la única versión de tus hijos en la que todavía era posible ser su padre. Si has sentido alguna vez que alguien cercano medía en silencio cuánto peso podía soportar antes de ceder, me gustaría saberlo. ¿Cuándo dejaste de creer que el problema eras tú? Déjamelo en los comentarios. Necesito saber que no fui el único que tardó demasiado en abrir la carpeta correcta.